Me duelen los huesos. Así que va a llover. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien decir eso? ¿Es cierto? ¿Es un mito urbano? Hay varios estudios que concluyen que hay una relación entre la temperatura, la humedad, los cambios de presión atmosférica y algunas de las principales enfermedades reumáticas. Nuestra atmósfera contiene una serie de partículas con cargas negativas y positivas. Estas partículas van a la velocidad de la luz y preceden en horas o días a llegadas de frentes atmosféricos. Así que cuando el frente entra en una zona, esas partículas alteradas llevan una ventaja que reacciona con nuestras terminaciones más sensibles. Y cuanto más bruscamente cambia el tiempo, más posibilidad de alteración del sistema nervioso y sistema vascular. Esta teoría es palpable en los animales. La catástrofe de 2004, producida por el tsunami del sudeste asiático, registró 22.000 personas fallecidas. Pero solo murieron los animales que estaban atados. Los demás pudieron huir al presentir el desastre. No se registró, por ejemplo, ninguna muerte de elefante o otro animal a causa del maremoto. Las mujeres son mucho más meteorosensibles. Seguramente proviene de la prehistoria, que les exigía adelantarse a los cambios de tiempo para trasladar a su progenie de los lechos de los ríos hasta las zonas rocosas más altas antes de una tormenta. Así pues, posiblemente las hembras animales pueden prever los cambios y condiciones climáticas con suficiente tiempo como para actuar en beneficio de la colonia. Si queréis saber por qué es importante aprender a detectar estas condiciones, no os perdáis esta clase de Antenas Academy. Como ya nos hemos fijado en capítulos anteriores de Antenas, hablamos de condiciones de humedad y temperatura para nuestras pequeñas amigas. Y es que es obvio que como todo ser vivo, las circunstancias climatológicas le van a afectar en mayor o en menor medida. Sabemos que su diapausa se ve afectada en gran parte por la bajada de temperatura del invierno, o por el contrario, la mayor actividad se producirá cuando la temperatura sea óptima para la prole. Otros factores claves van a ser la humedad, ya sea ambiental o estacional provocada por las lluvias o la ausencia de ellas. Incluso las rachas de viento y sus velocidades son claves para la actividad de las hormigas. A todos nos une una pasión que es poder observar y aprender los comportamientos de estos pequeños seres, incluso poderlos criar en casa, y aunque es cierto que si nos ceden una colonia o una reina, vamos a disfrutar mucho cuidándola durante muchas horas. Pero tener una colonia aparte de una captura de una reina por uno mismo nos da una satisfacción especial. Como ya he dicho antes, la función de una colonia no es crear hormigas, sino crear colonias. Un método de supervivencia basado en multiplicarse para perdurar en el tiempo como especie. Hace poco hablábamos de las castas, que es la manera de organización de una colonia donde cada miembro cumple una función determinada. La reina será la única hembra fértil de toda la colonia y su función es crear prole. Dentro de esta prole, creará en un momento específico la casta de alados o sexuados. Todas las colonias tienen un tiempo llamado maduración, donde van creciendo hasta tener los suficientes recursos como para crear los alados. Este tiempo es marcado por estaciones en zonas templadas y frías o por fenómenos climáticos en las calientes. Los sexuados son futuras reinas sin fecundar que hasta que se quiten las alas y se pongan la corona las llamaremos princesas. Y machos que serán los príncipes puntuales que las convertirán en reinas. Aunque hay excepciones, en la mayoría de los casos, como bien indica la palabra, la casta de alados tiene alas para poder desplazarse lejos de la colonia natal y aparearse con otros miembros de otras colonias lejanas y así conseguir que su genética sea cada vez más fuerte, ya que las mejores sobrevivirán para seguir haciendo más colonias y evolucionar si fuese necesario. Posiblemente, el apareamiento es un momento donde por regla general un animal está más expuesto o como mínimo merma su capacidad de defenderse ante el ataque de un depredador. Así que nuestras castas reales se aparean, salvo excepciones, en pleno vuelo. A esto le llamamos los vuelos nupciales. Es un enjambrazón donde se unen machos y princesas de diferentes colonias. Se ha explicado muchas veces cuándo salir a buscar esas princesas fecundadas que han pasado a ser reinas fértiles creadoras de colonias. Pero hoy en Antenas Academy queremos aprender por qué lo hacen y comprender cuándo pueden realizar el vuelo nupcial para poder aumentar nuestras posibilidades de encontrar a nuestra futura reina. Vamos a volver un momento al principio.
Antes de entender a nuestros animales, entendamos a nuestro planeta. A veces pensamos que las hormigas son pequeñas, pero no somos conscientes de lo pequeños que somos nosotros en el universo. Nuestro planeta está en constante movimiento dentro de un sistema repleto de fuerzas gravitatorias que influyen en él. Por ejemplo, las fuerzas del Sol y la Luna se reflejan en la temperatura y movimiento de todas las materias de la Tierra, ya sean en su parte sólida, líquida o gaseosa. Por ejemplo, las mareas. Si nos fijamos en nuestro planeta, es un vaso medio lleno de agua dividido en dos hemisferios que moveremos de un lado a otro. En un momento desplazaremos toda el agua hacia un lado, donde tendremos la llamada marea alta, y en el otro lado se quedará con menos agua, donde estará la marea baja. Como es lógico, estos cambios de densidad de las materias líquidas tienen relación con el movimiento y cambio de temperatura, y esto causa el movimiento de la materia sólida y gaseosa. Esta última es quizás la que más nos interesa para la clase de hoy. La meteorología es la ciencia que estudia todos estos fenómenos y cambios atmosféricos y las leyes que los rigen. Dentro de estos factores, vamos a centrarnos en la zona climática y su temperatura ambiente, el tipo de suelo y también la temperatura de este. La zona climática define el comportamiento de las especies, como ya hemos explicado en otros capítulos. Nuestro planeta se divide en 3 zonas climáticas: la cálida, la fría y la templada. De ahí que no se parezca en nada el clima de la zona tropical con el clima del círculo polar ártico, y sobre todo en sus temperaturas. Sabemos que las hormigas son animales de sangre fría, así que depende de la temperatura ambiental podrán estar más o menos activas, incluso paralizadas. Tenemos que diferenciar, como hemos dicho, las temperaturas ambientales a las del suelo. Las hormigas excavan diferentes galerías y cámaras a distintas alturas, precisamente por la temperatura del suelo. La superficie, sobre todo en zonas templadas, puede ser más caliente o fría, depende de la época del año, lo que hará subir o bajar en profundidad a la colonia dentro de su nido. El tipo de suelo es importante para saber también qué necesita una especie. Está claro que una especie que viva en zonas rocosas, entre sus grietas o en tocones de árboles del bosque, donde por mucho que llueva no se van a humedecer, no tiene las mismas necesidades que una hormiga que vive en la tierra, donde aparte de controlar la temperatura, también controla el nivel de humedad. Así pues, una hormiga que vive en roca no necesitará que llueva y humedezca la tierra para crear un hormiguero, como por ejemplo una reina de Crematogaster scutellaris. Pero por lo contrario, una reina mesor necesita que la tierra esté en cierto modo húmeda para iniciar su primera cámara real. Así que lo principal es tratar cada especie individualmente. En Antenas, aparte de compartir con todos vosotros la pasión de la mirmecología, intentamos dar un significado diferente a cada especie mediante un apodo. Entendemos que cada especie, aunque venga de la misma familia, tiene maneras de vivir diferentes, y aunque parezcan similares, por ejemplo las Mesor barbarus prefieren altitudes diferentes a las Mesor capitatus, y las Crematogaster auberti prefieren anidar y forrajear de manera distinta a las Crematogaster scutellaris. Capturar una reina tiene que tener un significado para nosotros. Primero, ser conscientes de que es un ser vivo y merece respeto como tal, de que va a acompañarnos durante más de 10 años, si todo sale bien, y que nos va a necesitar en todo momento para vivir en condiciones óptimas. Así que es importante a la hora de decidirse a buscar una reina, saber qué especie necesitamos y si podremos darle todos los cuidados que necesita. Por lo tanto, antes de salir a buscar una reina, tenemos que primero conocer todo sobre ellas. En Antenas intentamos explicar todo lo que sabemos de una especie y quizás os pueda ayudar para empezar ese proyecto. De esa forma sabremos en qué periodos, momentos y zonas empezar nuestra búsqueda. Como decíamos al inicio del capítulo, las hormigas pueden notar los cambios atmosféricos con antelación y prepararse para realizar su ritual lo más rápido posible y reducir así el tiempo de exposición al peligro. Si aprendemos a interpretar estos cambios atmosféricos y estudiamos las épocas de vuelo de las especies, podemos entender cuándo una hormiga va a sentir que ha de volar, facilitándonos mucho esa búsqueda. Simplemente tendremos que observar la velocidad del viento, la formación de nubes y la predicción de lluvia, borrascas y anticiclones. Las nubes nos pueden indicar cuándo es posible que haya una precipitación o cuándo no. Las podemos clasificar en altas entre los 6 y 14 kilómetros de altura, formadas exclusivamente por cristales de hielo,
medias, que se encuentran entre los 3 y 6 kilómetros de altura y están compuestas por cristales de hielo y gotas de agua líquida. Y las nubes bajas, que van de 0 metros hasta 3 kilómetros de altura y formadas exclusivamente por gotas de agua. Cada nube tiene su nombre y su característica. Quizá nunca nos hemos parado a pensar por qué hay diferentes formas y diferentes alturas, pero seguro que todos nos hemos dado cuenta de cuando una Nimbus Stratus forma una capa gris y oscura por el cielo y ocupa completamente el sol, seguidamente provoca una nevada o una precipitación. De hecho, Nimbus significa nubes lluviosas en latín. Sin querer, al ver las nubes negras ya estamos prediciendo un cambio meteorológico inminente. La temperatura es otro punto donde tenemos que fijarnos. Sabemos de vídeos y experimentos anteriores que las hormigas a menos de 12 grados no tienen, digamos, la energía para poder activarse y mucho menos volar. Así que también nos servirán para saber que estarán notando que no han de salir del hormiguero. El viento es un factor muy a tener en cuenta. Las alas de las hormigas tienen un límite y aquí tendremos que volver a saber qué tamaño tiene nuestra especie que estamos buscando. La envergadura de ala de una reina Camponotus no se puede comparar con la de una reina Pheidole, así que la velocidad del viento influirá en que pueda volar o no. Y por último, y casi lo primero que tenemos que observar para que los anteriores fenómenos atmosféricos concluyan en un ideal para un vuelo nupcial, son las borrascas y los anticiclones. Las corrientes de aire que circulan por la atmósfera pueden tener una temperatura, velocidad y dirección diferentes al circular. Unas están relacionadas con fuertes vientos y otras con lluvias y otras con la más absoluta calma. Las borrascas son regiones de la atmósfera donde la presión es más baja que en las zonas de alrededor y esto provoca fuertes vientos y lluvias. Los anticiclones son las regiones donde la presión es mucho más alta y ocasiona cielos despejados y lo que llamamos buen tiempo. A causa del campo magnético de cada polo, las borrascas y anticiclones se desplazan en un sentido o en otro. Por ejemplo, en el hemisferio norte se desplazarían en el sentido del reloj y en el hemisferio sur al contrario. Estas masas y presiones producen movimientos ascendentes y descendentes a causa de la temperatura. Cuando las leemos en un mapa, podemos ver esas líneas que rodean al anticiclón o borrasca a las que llamamos isobaras, indicándonos la presión atmosférica. Asociados a estos dos fenómenos aparecen los frentes. Los frentes son líneas imaginarias que nos indican una separación entre dos masas de aire de diferente temperatura. Los frentes fríos se desplazan muy rápido provocando lluvias y tormentas. Si se acerca un frente frío en invierno, puede provocar una nevada. Pero en primavera, verano u otoño pueden ocasionar unas lluvias que preparan la tierra para hacerla óptima en cuanto a humedad y dureza para crear una cámara real. Los frentes cálidos obviamente aumentan la temperatura y también la humedad. Este frente es necesario para todas las especies que necesitan humedad alta y no necesariamente lluvia, aunque muchas veces este frente las provoca al inicio. Al interpretar un mapa, tendremos en cuenta que las Bs significan borrascas y las As son anticiclones. Las líneas son las llamadas isobaras y el número que marca es la presión atmosférica de esa zona. Por lo general, los anticiclones tienen isobaras muy separadas, lo que significa que la velocidad del viento será muy baja y normalmente, detrás de una borrasca con fuertes vientos y muchas precipitaciones, vendrá un anticiclón con un aumento de la temperatura y humedad y vientos suaves. Muchas especies necesitan esa serie de condiciones, que pase una borrasca y humedezca bien la tierra para que en el siguiente anticiclón puedan usar el suave viento para volar y ser fecundadas, para después aterrizar y pasar de aéreas a terrestres, arrancándose las alas y excavando en la tierra blanda y húmeda una cámara donde realizar su primera puesta y esperar a que nazcan sus nursis para iniciar su nueva colonia. Aunque mejor verlo en un caso práctico. En el mapa anterior veíamos un seguimiento de la zona donde resido, más concretamente en la zona noreste de la península ibérica. Vemos que se aleja un anticiclón, ya que las isobaras tan separadas nos están marcando que los vientos son muy suaves, pero desde el Atlántico se aproxima una borrasca y desde el sur se aproximan precipitaciones. Como vemos, las precipitaciones se centran en mi zona. Las isobaras se juntan provocando la bajada de presión y aumentando el viento y la lluvia. El centro de la borrasca se instala y nos trae unos días lluviosos.
Varias precipitaciones van mojando la tierra y si nos fijamos, las isobaras se van abriendo dando paso al anticiclón que va llegando. En estos días el viento es suave, la tierra está húmeda y la probabilidad de vuelo será óptima para coger todo lo necesario y salir a disfrutar de nuestro querido monte y buscar reinas que hayan terminado sus vuelos nupciales y necesiten un lugar donde cobijarse. Así pues, ahora que entendemos qué es lo que ellas necesitan y notan antes de salir a embarcarse en el primer y último vuelo que iniciará la continuidad de su especie. Y aunque nosotros no podemos notar esos momentos tan perfectos para realizar esa tarea tan importante para su especie, sí que podremos prever los días perfectos para ellas, siguiendo lo que hemos aprendido en Antenas durante todo este tiempo. Los aficionados a la mirmecología tenemos nuestro estilo de vida que en mayor o en menor medida está relacionada con la naturaleza que nos rodea y más concretamente con las hormigas. Digo en mayor y menor, aunque a veces en mayor medida de lo que nos damos cuenta. Podríamos decir que nos fijamos en detalles que otras personas a veces pasan por alto. Si hay un nido cerca de nuestro entorno, qué especie es, cuándo se realizan los vuelos. Llega un momento que vamos siguiendo la evolución del tiempo sabiendo en qué mes estamos y qué especies están volando, cuando la temperatura, el viento y la humedad nos dan ese momento perfecto para salir a buscar reinas. Incluso cuando el nivel de ozono sube por una inminente tormenta, notamos ese olor a lluvia como si fuéramos feidoles, que al notar esa sustancia en el aire salen todas a la entrada del hormiguero para ver si llega esa esperada precipitación. Recuerdo el octubre del año pasado. Llevaba una semana siguiendo esa borrasca que dejó lluvias en mi barrio. Era una época donde varias especies como Mesor barbarus, Aphenogaster dulcinea y Crematogaster scutellarius compartían más vuelos. Ese día era perfecto, las rachas de viento eran suaves, estábamos en pleno anticiclón y el suelo estaba húmedo. Preparé mi mochila con unos pocos tubos de ensayo, algodón y agua. También un aspirador y un cuaderno para apuntar las localizaciones. Horario de los vuelos, como por ejemplo de 9 a 2 para las Mesor, Tapinoma y muchas más. Luego de 2 a 3, hormigas de mucho calor como Cataglyphis, y al anochecer de 8 a 10, Feidoles, Tetramorium, Lasius, Camponotus, etc. Puntos donde hay bellotas o agallas, luces potentes o farolas y donde conseguimos las reinas del año pasado. Esto último es importante porque normalmente se crean los conocidos vivacs, son zonas donde cada año se producen vuelos. En esta ocasión era el momento de las bonitas Mesor barbarus. Tengo la suerte de vivir rodeado de parques y todos los nidos de las bonitas hormigas recolectoras habían sacado sus alados. Como ya sabemos, nuestras reinas, después del vuelo nupcial, al estar fecundadas ya no necesitarán las alas. Eso es una señal de que es la hormiga que debemos capturar. Es cierto que alguna especie como Camponotus, aún estando fecundada, tarda en perder las alas, pero no es lo común. Nuestra reina nada más aterrizar empezará a cavar su cámara real. Así que solo tenemos un corto tiempo entre que empieza el vuelo y se entierra hasta la primavera siguiente. Es importante usar un aspirador para no dañar a la reina. Sí que se puede capturar con las manos, pero hay que tener mucho tacto para no dañarla. Es muy común, después de estar varios días buscando vuelos y dar con uno, querer capturar alguna reina. De todo el enjambrazón, solo un 2% sobrevivirá. Por lo tanto, si damos ese cuidado que necesitan las reinas que capturemos, pasarán a tener un altísimo porcentaje de supervivencia. Pero como ya hemos dicho desde el principio del capítulo, hay que ser responsables. Podemos capturar 3 o 4 por si fallece alguna, pero seguro que no vais a tener 5 colonias durante más de 10 años, así que si no conocéis a nadie que quiera adoptar alguno de vuestros especímenes, no capturéis decenas de reinas. Aunque solo un 2% crearán una colonia, todo forma parte del ciclo de la vida. En la naturaleza, la muerte de unos es la vida de otros, y forma un realista y perfecto círculo que tenemos que respetar. Una vez al llegar a casa, es importante separar las reinas en especies monogínicas, y las prepararemos para descansar hasta la primavera siguiente. Para ello, utilizaremos un tubo de ensayo y agua mineral sin cloro. Llenamos el tubo hasta la mitad más o menos e introducimos una bolita de algodón. Así tendrán la humedad necesaria para estar a gusto. Las reinas se arrancan las alas porque ya no van a volar nunca más, y porque ahora, hasta que tengan sus primeras nurses que las cuiden, se alimentarán reabsorbiendo los nutrientes de sus músculos alares, aparte de haber estado sobrealimentadas estos últimos días por la colonia.
Es importante ir controlando que los tubos no se queden sin agua y de vez en cuando podemos ofrecerles una gotita de algún líquido dulce. Recordad que sea una gotita que no supere el tamaño de su cabeza. En unos meses podremos ir observando cómo pone huevos. Esos huevos pasarán a larvas y más tarde a pupas y por fin se iniciará la colonia con sus primeras nursi. Chicos, todos los que viváis en la península ibérica, estamos en el momento perfecto para poner en práctica todo lo aprendido en el capítulo de hoy. Están empezando a haber vuelos por todas partes con la llegada del verano, y los que no, seguid estos consejos y pronto llegará el momento de salir a buscar vuestras bonitas reinas. Dejadme en los comentarios qué vuelos habéis visto y por qué zona, por si a algún antenas le puede ayudar. Y recordad que podéis contactar por la fanpage de Antenas en Facebook y contactar por la web. Todas las direcciones las dejo en la caja de la descripción. Y como siempre, gracias por haber visto el vídeo y nos encantaría que formaseis parte de la colonia. Para eso suscribiros y no olvidéis de activar la campanita. Seguid Antenas también en Instagram para poder ver imágenes de todas las colonias. Y recordad que si os ha gustado el vídeo, vuestros likes y comentarios son súper importantes para seguir haciendo más. Volved pronto.